Patricia y Jennifer fueron las primeras en entrar, con la piel bronceada y un aire sofisticado que delataba unas lujosas vacaciones en un resort. Su despreocupación contrastaba fuertemente con la solemnidad del estudio. Sarah y Eason llegaron después. El niño apretaba con fuerza la mano de su madre. «Tengo asuntos importantes que discutir con ustedes», dijo Richard con voz firme, rompiendo el silencio. Su tono carecía por completo de la gentileza de siempre. «Patricia, vas a responder mis preguntas». Tomando un documento de su escritorio, continuó. «¿Por qué cancelaste la reserva de Eason?» Patricia abrió la boca para responder, pero su voz tembló. «Seguramente no es eso. La evidencia está aquí». Richard levantó el informe de la aerolínea. «Cancelación realizada 48 horas antes del vuelo, firmada por ti». La habitación quedó en completo silencio. Patricia se quedó helada cuando Richard presentó el siguiente documento. «Y eso no es todo», dijo con tono gélido. Uno a uno, los hechos fueron cayendo sobre la mesa como un mazo implacable: la cancelación sin autorización del seguro educativo de Eason, la malversación del dinero de rescate, el desvío de los fondos fiduciarios, $500,000 usados para la compra del departamento de Jennifer, miles gastados en marketing para redes sociales. «Papá, yo puedo explicarlo», intentó Patricia, su voz llena de nerviosismo. Pero Richard levantó una mano, cortándola en seco. «No es necesaria ninguna explicación, ya lo entiendo todo». El golpe de su puño contra el pesado escritorio resonó en la habitación. «Incluso sé de tus comentarios en el Club Round Hill. El hijo de una madre soltera no encaja en nuestra clase, y demás». Eason tragó saliva, su respiración entrecortada. Sarah, a su lado, sintió como la ira se acumulaba en su pecho. Richard lo había entendido todo. Richard se acercó a la ventana. Obsesión por las apariencias en redes sociales, una imagen familiar falsa y un prejuicio absurdo sobre la clase social. Todo quedaba al descubierto. Cuando se giró de nuevo, su expresión era más severa que nunca. «Patricia, Jennifer, ahora voy a anunciar su castigo». El abogado Bradley sacó un grupo de documentos mientras Patricia, con la voz temblorosa, suplicaba: «Padre, por favor». Pero Richard la ignoró. «Primero, revocación inmediata de sus derechos de residencia», dijo con frialdad. «Tienen 24 horas para retirar todas sus pertenencias de esta mansión». James asintió en silencio y colocó unas cajas de cartón en la esquina de la habitación. «Segundo, sanciones financieras», agregó Bradley. «Todas sus tarjetas de crédito quedan suspendidas de inmediato. No habrá más apoyo económico para su manutención. Además, el dinero del seguro de Eason deberá ser reembolsado con intereses». Patricia sintió que el suelo se le iba de los pies. «Tercero, revocación completa de sus derechos de herencia», continuó Richard sin inmutarse. «Un nuevo acuerdo de fideicomiso entra en vigor hoy mismo. Sarah y Eason serán los únicos beneficiarios». Patricia casi se desplomó en su silla. Jennifer, con los ojos muy abiertos, no podía creer lo que estaba escuchando. Pero Richard aún no terminaba. «Y en cuanto a las sanciones sociales», dijo con firmeza, «sus cartas de renuncia ya fueron enviadas a todas las juntas de organizaciones benéficas en las que participaban. Su membresía en el Club Round Hill fue revocada esta mañana. Además, la comunidad de Christchurch Greenwich ya ha sido informada de la situación». María, la ama de llaves, intervino con voz tranquila. «También se ha decidido su expulsión de la Asociación de Mujeres». Jennifer rompió en llanto y le suplicó a su abuelo: «Papá, ¿qué vamos a hacer?». «Tendrán mucho tiempo para pensarlo», respondió Richard fríamente. «El Departamento de Bienes Raíces ha arreglado un apartamento en los suburbios para su reubicación. El alquiler estará cubierto solo por los primeros 3 meses». Sarah, que había permanecido en silencio, preguntó con voz baja: «¿Eso es todo?». «No», contestó Richard, suavizando su expresión por primera vez. Luego, miró a su nieto. «Eason, ven aquí». El niño dio un paso al frente. «Padre», susurró Sarah, observando la escena con el corazón en un puño. Richard se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Eason y le habló con dulzura. «Tengo algo especial que decirte. A partir de esta primavera, quiero que empieces a recibir formación en la empresa los fines de semana. En el futuro, esta casa y la compañía serán tuyas». Los ojos de Eason brillaron con lágrimas contenidas. Sarah le colocó una mano en el hombro, transmitiéndole apoyo. Richard se puso de pie y, con su tono de frialdad habitual, se dirigió a Patricia y Jennifer. «Tienen 24 horas. Esa es mi última muestra de misericordia». Nadie las despidió cuando salieron de la habitación con la cabeza gacha.
Un año había pasado desde aquel día. La nieve volvía a caer silenciosa sobre el exclusivo vecindario de Greenwich. Era un fin de semana de invierno en la mansión Anderson, en Round Hill Road. Ethan, ahora con 13 años, se sentaba frente a su abuelo en el estudio. Sobre el escritorio, un estado de resultados abierto. Con atención, el niño aprendía los conceptos básicos de administración de bienes raíces bajo la guía de Richard. El legado estaba asegurado. Ethan observaba los números con seriedad, concentrado en cada detalle. «Vas por buen camino, Ethan», dijo Richard, asintiendo con satisfacción. La clave para administrar bienes raíces no es solo ver cifras, sino imaginar las vidas de las personas detrás de esos números. Los entrenamientos de fin de semana con su abuelo se habían convertido en algo invaluable para Ethan. Su desempeño académico mejoró aún más, logrando el reconocimiento como estudiante de honor en la Greenwich Academy. También ganó la competencia estatal de piano. Mientras tanto, Sarah había sido ascendida a socia en una de las firmas de contabilidad más prestigiosas. Con su éxito profesional, decidió mudarse a una mansión moderna en un vecindario exclusivo cerca de Round Hill Road. Su nueva casa se convirtió en un símbolo de la nueva vida que había construido junto a su hijo. «Bienvenida de nuevo, señorita Mitchell», la saludó el mayordomo James cuando Sarah visitó la mansión una noche. A pesar de los cambios en la familia, él seguía sirviendo a los Anderson con la misma dignidad de siempre. «¿Cómo estuvo Ethan hoy?», preguntó ella. James sonrió con gentileza. «El joven maestro ha crecido mucho. El señor Anderson tiene aún más expectativas sobre él como su sucesor». En el estudio, Richard le explicaba a Ethan un nuevo proyecto. En una tarde de invierno, mientras el sol brillaba sobre la nieve, la familia se reunió como de costumbre en la mansión colonial del exclusivo vecindario de Greenwich. Más allá de las imponentes puertas que daban a Round Hill Road, los jardines meticulosamente cuidados se extendían, cubiertos por una capa de nieve que creaba una elegante escena invernal. Dentro de la casa, el calor de la chimenea se esparcía por toda la sala. Richard Anderson escuchaba atentamente a su nieto Ethan tocar el piano. La interpretación fue maravillosa. «Ethan, tu ejecución de Bach fue simplemente exquisita», dijo Richard, colocando con suavidad una mano sobre el hombro de su nieto. Una cálida sonrisa cruzó su rostro. Después de haber construido desde cero la empresa inmobiliaria más importante de Greenwich, Richard seguía siendo un empresario diligente que aún visitaba la oficina todas las mañanas. Su mirada reflejaba tanto la calidez de un hombre de familia como la astucia de un exitoso hombre de negocios. «Gracias, abuelo. Voy a tocar esta pieza en el recital de la próxima semana», respondió Ethan con una sonrisa tímida. Alumno destacado de la Greenwich Academy, Ethan poseía una madurez y cortesía poco comunes para sus 12 años. Se había adaptado rápidamente a nuevos entornos y era muy respetado por sus compañeros. Su talento para el piano le había valido grandes elogios de quienes lo rodeaban. Desde el otro lado de la sala, Sarah Mitchell observaba la escena con una mirada tierna. Como contadora en una importante firma y madre soltera desde su divorcio hace 10 años, había criado admirablemente a su hijo Ethan. A pesar de los desafíos, había seguido adelante con determinación, mostrando una fortaleza interior inconfundible. Vivía con su hijo en una moderna casa cercana, pero cada fin de semana visitaba la mansión familiar para pasar tiempo con sus seres queridos. «Sarah, mira esta foto. Es de nuestro brunch», llamó Jennifer Cooper desde el antiguo sofá de la sala. Su hermana, una influencer de Instagram con 100.000 seguidores, le mostraba con entusiasmo algo en su teléfono más reciente. La imagen era de La Cale, un popular restaurante en Greenwich Avenue, donde aparecían madre e hija con sonrisas perfectas. A su lado, su madre, Patricia Anderson, posaba orgullosa con un nuevo bolso de diseñador. «Jenny, publiquemos esa foto junto con el anuncio de mi evento de caridad. Haré que los miembros del Club Round Hill la compartan también», dijo Patricia con tono entusiasta. Vestida con un elegante atuendo de Ralph Lauren, Patricia exudaba la sofisticación de la alta sociedad. Como miembro de la junta de varias organizaciones benéficas locales, se mantenía muy activa en redes sociales junto con Jennifer, esforzándose siempre en proyectar la imagen de una familia ideal y distinguida. Mientras tanto, en el piso de arriba, el personal de la casa trabajaba en silencio. María, la ama de llaves que había servido a la familia por más de 20 años, conocía la dinámica familiar mejor que nadie. De vez en cuando, lanzaba miradas preocupadas a Sarah y Ethan, consciente de las tensiones ocultas bajo la superficie. «Mamá, las fotos de nuestro próximo viaje a Hawái también van a quedar increíbles», dijo Jennifer con una sonrisa de satisfacción. «¿Ya reservaste el hotel?», preguntó Jennifer. Patricia asintió con satisfacción, pero por un instante,
una sombra cruzó el rostro de Sara. Debido a una importante auditoría de fin de año, no podría unirse a las vacaciones familiares y tendría que dejar a Isen bajo el cuidado de su madre y su hermana. Cada vez que veía la expresión emocionada de su hijo, una ligera ansiedad la invadía. Afuera, a través de los ventanales, la nieve comenzó a caer suavemente. A lo lejos, las campanas de Christchurch Greenwich resonaban, acentuando la tranquilidad de aquel lujoso vecindario. En ese momento, María, la empleada de la casa, entró empujando un carrito de té. Richard, vestido impecablemente con un traje de Brooks Brothers, hizo que Isen se sentara a su lado y comenzó a hablarle en voz baja sobre el futuro de la familia. Sara observaba la típica reunión de fin de semana mientras, en secreto, dejaba escapar un suspiro profundo. Horas después, el aeropuerto internacional Bradley estaba adornado con decoraciones navideñas que marcaban el inicio de las fiestas. En el vestíbulo de salidas, una enorme corona colgaba del techo, brillando con la luz de la mañana. A pesar de ser antes de las 8, el aeropuerto ya estaba lleno de viajeros. Isen, ven, tomémonos una foto juntos, llamó Patricia, elegantemente vestida con un abrigo de cachemira de Ralph Lauren, con su último iPhone en mano. Se preparó para la toma mientras Jennifer ajustaba los atuendos de sus dos hijos. Todos vestían ropa coordinada en tonos navideños, creando una imagen digna de una revista de moda de lujo. «¡Wow! Tu nueva maleta está padrísima», exclamó Amy, la hija de Jennifer, al ver el equipaje de Isen. Era una maleta Rimowa personalizada, un regalo de su abuelo, de un elegante azul marino profundo. Llevaba las iniciales de Isen grabadas sutilmente. «Gracias. El abuelo la escogió para mí», respondió Isen con una sonrisa. Sus ojos brillaban de emoción bajo el uniforme de invierno de la Gran Academy. Su primer viaje a Hawái solo con su familia. Había soñado innumerables veces con las clases de surf y la cena con espectáculo en Nochebuena. «Sonrían», indicó Patricia antes de capturar la foto perfecta para compartir en redes. Luego, el grupo se dirigió al mostrador de check-in. Linda, una empleada con años de experiencia en la aerolínea, estaba en el mostrador de primera clase de Luxury Airlines. Su porte y profesionalismo la hacían perfecta para atender a la clientela de alto nivel. «Buenos días, ¿primera clase a Hawái?» «Así es», respondió Patricia, entregándole los documentos. Las reservas de Jennifer y su familia se procesaron sin problemas. Sin embargo, cuando llegó el turno de Isen, el rostro de Linda se ensombreció un poco. «Disculpe, pero no encuentro la reservación del señor Isen», dijo tras revisar la pantalla varias veces. «Eso es imposible. Yo misma hice la reserva», respondió Patricia con un dejo de ansiedad en la voz. Sus dedos, adornados con costosas uñas perfectamente arregladas, tamborileaban ligeramente sobre el mostrador mientras Linda revisaba el historial en el sistema. «Debe ser un error del sistema. Seguiremos adelante, por favor. Organice el próximo vuelo», interrumpió Patricia, aunque su tono ya no era el mismo de siempre. Isen miró a su abuela con expresión de desconcierto. «Pero, abuela, prometiste que iríamos juntos», su voz tembló mientras apretaba con fuerza el asa de su nueva maleta. Linda, la empleada, habló en voz baja pero con firmeza. «Señora, ¿sobre el historial de cancelaciones de este vuelo?» «Vámonos, Jenny», interrumpió Patricia, sin dejar que Linda terminara. Tomó del brazo a su hija y comenzó a caminar. Jennifer dudó por un momento, pero rápidamente siguió a su madre. «Mamá, pero», balbuceó Isen, pero su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. A su alrededor, algunos pasajeros empezaban a notar la escena. Nadie decía nada, pero el impacto era evidente. Todos miraban atónitos como una familia vestida de diseñador dejaba atrás a un niño pequeño. Linda salió discretamente de detrás del mostrador y se arrodilló junto a Isen. «Está bien, Isen, vamos a contactar a tu mamá», le dijo con suavidad. Mientras hablaba, comenzó a tomar notas, registrando la fecha, la hora y cada detalle de lo sucedido con el mayor cuidado posible. Bajo las decoraciones navideñas del aeropuerto, Isen se quedó ahí, inmóvil, con lágrimas nublando su vista. Solo alcanzó a ver las espaldas de su familia desaparecer rumbo a la puerta de embarque. A su lado, su nueva maleta se convirtió en un testigo silencioso de su abandono. En el taxi de regreso, Isen sostenía su celular, pero no se atrevió a llamar a su madre. Solo se quedó en silencio, viendo el paisaje urbano pasar. El conductor lo miraba de vez en cuando por el retrovisor con expresión preocupada. Cuando la noche cayó, un golpe resonó en la puerta de Sara. Recién llegada del trabajo, abrió la puerta y se encontró con Isen, el rostro manchado de lágrimas.
arrastrando su maleta. Mamá, dijeron que no había boleto para mí en el aeropuerto. No pude subir al avión. Al escuchar la voz temblorosa de su hijo, Sara sintió que algo dentro de ella se rompía. Sin decir una palabra, lo abrazó con fuerza. Ethan, entre sus brazos, lloró sin poder contenerse. Mientras tanto, las redes sociales se llenaban de imágenes de unas vacaciones de ensueño. El Instagram de Jennifer se actualizaba casi a diario, la elegante familia relajándose en el Four Seasons Maui, disfrutando de la playa privada de Bailea, cenas con espectáculo en exclusivos restaurantes, madre e hija brindando con champaña en un crucero al atardecer. En cada foto, la existencia de Ethan había sido completamente borrada. «Qué recuerdos tan maravillosos», comentaba Patricia en sus publicaciones, mientras seguía compartiendo imágenes de unas vacaciones familiares perfectas. En la mansión de Greenwich, Richard Anderson estaba solo en su estudio. Sobre su imponente escritorio de madera descansaba una carta de la aerolínea. Su instinto, afilado por años de experiencia en los negocios, le decía que algo andaba mal. «Señorita María, ¿podría venir a mi estudio?». Cuando la ama de llaves llegó, Richard le preguntó en voz baja: «¿Notaste algo extraño entre Patricia y Ethan antes de las vacaciones de Navidad?». María dudó un momento antes de responder. Pues, unas 2 semanas antes del viaje, la señora Patricia estuvo revisando algunos documentos aquí en el estudio hasta muy tarde en la noche. No era algo común en ella. Las cejas de Richard se fruncieron levemente. Tomó su teléfono y marcó el número de un conocido ejecutivo de la aerolínea. «John, lamento molestarte, pero necesito que investigues algo». Al día siguiente, un sobre llegó a su escritorio. Era el historial de reservas del vuelo a Hawái. En efecto, la reserva de Ethan había existido, pero había sido cancelada apenas 48 horas antes del viaje, por Patricia. «Señor Anderson», le adjuntó una nota escrita a mano, decía un mensaje de Linda, la empleada de la aerolínea. «En mis 25 años de trabajo, nunca olvidaré la tristeza de ese niño aquel día. Por favor, hable de esto con su familia». Richard abrió lentamente el cajón de su escritorio y sacó un expediente que había mandado a investigar en secreto. Su expresión se endureció a medida que leía. Historial de transacciones bancarias, notificaciones de la aseguradora, registros de bienes raíces. Los hechos que estos documentos revelaban superaban cualquier sospecha. Entre los papeles, surgió una prueba alarmante. Patricia había cancelado sin autorización el seguro educativo de Ethan. El dinero del rescate había sido transferido a su cuenta personal. La cantidad superaba por mucho el costo del viaje a Hawái. «¿Por qué?», murmuró Richard, su voz resonando en el estudio en completo silencio. La luz de la chimenea proyectaba sombras parpadeantes en las paredes, iluminando los documentos que sostenía en sus manos. Pero lo peor aún estaba por descubrirse. Más investigaciones revelaron información aún más grave. Patricia había manejado los activos de Ethan sin autorización. Parte de los fondos fiduciarios destinados a su futuro habían sido desviados para inversiones personales. La mayor parte del dinero se había utilizado como pago inicial para un nuevo apartamento de Jennifer, la hija de Patricia. Otra parte había sido transferida a una empresa de marketing en redes sociales, contratada para construir la imagen de una familia perfecta. También había costosos honorarios de consultoría para mejorar su presencia pública. La evidencia era abrumadora. La prioridad de Patricia no había sido su familia, sino la apariencia de una vida ideal en redes sociales. Algunos miembros del exclusivo Club Brown Hill recordaban haber escuchado a Patricia decir con desdén: «El hijo de una madre soltera no encaja en nuestra clase». Los abogados de Richard ya habían recopilado, copiado y notariado todos los documentos clave. Gracias a la ayuda de sus socios en su firma legal de confianza, tenía en sus manos todas las pruebas necesarias. La verdad había salido a la luz. Las campanas de Christchurch Greenwich anunciaban el anochecer. Richard se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al jardín. La nieve comenzaba a derretirse, y en su reflejo vio las sombras superpuestas del último día en que la familia estuvo reunida. Ham, el mayordomo, entró en silencio después de dar unos discretos golpes en la puerta. «Señor, hemos confirmado la hora de llegada del vuelo con todos los miembros de la familia de regreso de Hawái». Richard asintió sin decir nada y regresó a su escritorio. Tomó un papel y comenzó a escribir una carta, una citación para una reunión familiar que se enviaría a primera hora del día siguiente. Cada palabra del documento llevaba una seriedad sin precedentes. «Mañana a las 10 de la mañana, quiero que todos se reúnan en este estudio». James inclinó la cabeza en señal de entendimiento y se retiró. Richard revisó los documentos sobre su escritorio una última vez.
A la mañana siguiente, el estudio de la mansión Anderson estaba impregnado de una tensión densa. Richard estaba sentado en una pesada silla de cuero frente a la chimenea, rodeado de muebles antiguos del siglo XVIII. A su lado, el abogado Bradley revisaba los documentos con atención. La luz del sol invernal se filtraba por las ventanas, iluminando las pilas de papeles apiladas sobre el escritorio. «Señor, todos han llegado», anunció el mayordomo James. «Estoy pensando en lanzar una fundación benéfica el próximo año», dijo en voz baja. «Quiero ayudar a niños que han tenido que renunciar a sus sueños por falta de dinero. Me gustaría que tu madre fuera la presidenta». Isen lo miró con respeto. Durante el último año, su confianza en Sarah había crecido más que nunca. Mientras tanto, a una hora de Greenwich, en un suburbio lejano, Patricia y Jennifer llevaban una vida completamente diferente. En el pequeño departamento donde vivían, los lujosos guardarropas de diseñador que alguna vez poseyeron habían sido vendidos en casas de empeño, reemplazados por ropa de tiendas de descuento. Todas sus redes sociales fueron eliminadas, y sus días como influencers quedaron en el olvido. «Mamá, me voy a una entrevista para un trabajo de medio tiempo», anunció Jennifer con expresión cansada. Después de pasar de ser ama de casa a trabajar en empleos temporales, su vida había dado un giro drástico. Su esposo la dejó y perdió la custodia de sus hijos. Patricia, de pie junto a la ventana, observaba el exterior en silencio. En su mano sostenía el boletín de la iglesia de Christ Church Greenwich, donde su historia había sido publicada como una advertencia para la comunidad. La noticia se esparció rápidamente, causando impacto entre quienes antes las admiraban. El precio que habían pagado por intentar crear una imagen familiar perfecta había sido más alto de lo que jamás imaginaron. Los bolsos de diseñador fueron vendidos, las cuentas bancarias cerradas y las facturas se acumulaban con fechas de pago cada vez más cercanas. Incluso sus viejas amistades las habían abandonado por completo. En los exclusivos círculos de Round Hill, algunos murmuraban que su destino era un claro caso de justicia kármica. El escándalo generó un debate entre las organizaciones benéficas locales sobre los verdaderos valores familiares, la diferencia entre las apariencias en redes sociales y la realidad, la tontería de priorizar la imagen sobre los lazos familiares. Todo se convirtió en una lección que nadie olvidaría. La historia de la familia Anderson se había reorganizado alrededor de Sarah y Isen. Día con día, Richard se convencía más de que su decisión de proteger los valores familiares había sido la correcta. «Abuelo», Isen levantó la vista de sus documentos. «En el futuro, quiero formar una familia perfecta, pero en el verdadero sentido de la palabra. No algo para presumir en redes sociales, sino una familia que sea perfecta en nuestros corazones». Richard asintió profundamente, conmovido por las palabras de su nieto. La chimenea seguía encendida, irradiando un calor constante. Afuera, la nieve caía en silencio, cubriendo el paisaje con su manto blanco. A lo lejos, las campanas de Christ Church Greenwich resonaban en el aire, como un requiem por aquellos que se habían perdido, pero también como una bendición para los nuevos lazos que se habían fortalecido. María, la ama de llaves, entró al estudio para anunciar que la cena estaba lista. Como siempre, la mesa estaba puesta con platillos calientes para 3. El tiempo en familia se había convertido en algo genuino, libre de pretensiones y vanidad. «Vengan, cenemos juntos como familia», dijo Richard. Sarah y Isen asintieron con una sonrisa. La cálida luz de la mansión Anderson brillaba con más fuerza que nunca, un símbolo de los lazos familiares verdaderos. En la nevada ciudad de Greenwich, una nueva historia familiar comenzaba a escribirse.